Hace más de 100 años, dos eventos marcaron un antes y un después en la historia del mundo. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, estalló por conflictos entre países europeos que querían más poder y territorios, mientras que el militarismo y las alianzas entre naciones intensificaron las tensiones. El resultado fue devastador: millones de muertos, economías colapsadas y un nuevo mapa de Europa y Medio Oriente. En paralelo, la Revolución Rusa de 1917 cambió radicalmente el sistema político y social de Rusia. Fue impulsada por la enorme desigualdad entre las clases sociales, la pobreza extrema y la incapacidad del gobierno zarista para manejar la crisis. Este evento trajo consigo el nacimiento del comunismo como un sistema político y económico que influiría al mundo entero. Ambos eventos dejaron consecuencias políticas, económicas y sociales que aún nos afectan, y en este documental exploraremos cómo estas transformaciones siguen reflejándose especialmente en el Perú actual. Acerca de la influencia política actual, la Primera Guerra Mundial comenzó por rivalidades territoriales. El deseo de expansión colonial, el militarismo creciente y las alianzas entre países. Como consecuencia, cayeron imperios como el austrohúngaro, otomano y alemán, lo que dio lugar a la creación de nuevos países y tensiones territoriales que persisten hoy. En las naciones y fronteras, el Tratado de Versalles de 1919 redibujó el mapa de Europa, creando países como Polonia y Checoslovaquia. En el Medio Oriente, las potencias europeas trazaron fronteras que aún generan conflictos como los que afectan a Siria, Irak y Palestina. En las relaciones internacionales, la Liga de las Naciones, que buscaba evitar nuevos conflictos, fue el primer intento serio de cooperación global. Aunque fracasó, su idea se transformó en la ONU, que hoy sigue trabajando por la paz y el diálogo entre países. Aunque el Perú no participó en la guerra, el manejo de fronteras sigue siendo un tema importante. Las disputas con países vecinos, como Ecuador y Chile, muestran cómo los conflictos por recursos y territorios no han desaparecido, y además el país busca mejorar sus relaciones internacionales para atraer inversión y mantener la paz. En la Revolución Rusa, el descontento social en Rusia, causado por la pobreza, la explotación y la incapacidad del zar Nicolás II para implementar reformas, provocó una revolución que llevó al surgimiento de la Unión Soviética. Esto marcó el inicio de un sistema comunista que cambiaría el equilibrio de poder global. En el impacto en ideologías políticas, la revolución inspiró movimientos comunistas y socialistas en todo el mundo. Países como China y Cuba adoptaron modelos basados en las ideas soviéticas, mientras que otros se opusieron ferozmente, lo que eventualmente desencadenó la Guerra Fría. En los sistemas de gobierno, el comunismo influyó en debates globales sobre el rol del Estado en la economía, la distribución de recursos y los derechos laborales. Aunque la Unión Soviética colapsó, su legado sigue vivo en muchos países y movimientos políticos. En Perú, los debates entre ideologías de izquierda y derecha se reflejan en los movimientos sociales y en las decisiones políticas. Por ejemplo, las demandas de grupos que exigen mayor participación del Estado en la minería o la redistribución de tierras muestran la influencia de ideas similares a la de la Revolución Rusa. En el impacto de la economía global y actual, la Primera Guerra Mundial arruinó las economías europeas, dejando a Estados Unidos como el principal acreedor global. Las industrias se modernizaron para producir en masa, pero el alto costo de la reconstrucción dejó a muchos países endeudados. En las consecuencias globales, las crisis económicas posterior a la guerra, junto con el colapso de los mercados, influyó en la Gran Depresión de 1929, que afectó a todas las economías del mundo. Hoy, Perú enfrenta desafíos económicos parecidos,
Nuestra economía depende de la exportación de materias primas y cualquier crisis global como la pandemia del COVID-19 afecta nuestra estabilidad. Además, la concentración de riqueza en pocas manos sigue siendo un problema heredado de sistemas económicos desiguales. En la Revolución Rusa, el modelo comunista hizo que el comunismo soviético nacionalizara industrias y tierras, lo que permitió una mayor igualdad en la distribución de recursos al principio. Sin embargo, la falta de incentivos económicos y la burocracia excesiva llevaron al estancamiento de su economía. En el legado económico, aunque el modelo soviético colapsó, sus ideas sobre justicia social y la intervención del Estado en la economía influyeron en países que buscan modelos alternativos al capitalismo puro. En el ejemplo actual del Perú, las protestas en regiones mineras del Perú reflejan una lucha por una mayor redistribución de recursos. Comunidades exigen más beneficios de las empresas extractivas, algo que les recuerda a las demandas sociales impulsadas por el modelo comunista en su momento. En la continuidad en las luchas sociales y derechos humanos, la Primera Guerra Mundial tuvo cambios en la sociedad. La guerra permitió que las mujeres ocuparan roles tradicionalmente masculinos, sentando las bases para el movimiento feminista. En Perú, el movimiento feminista ha ganado fuerza luchando contra la violencia de género y por igualdad laboral. Estas demandas son herederas de los movimientos sociales que comenzaron hace un siglo. En la Revolución Rusa, la inspiración para movimientos sociales, la revolución destacó la importancia de los derechos laborales como jornadas de trabajo más cortas y salarios dignos. También promovió el acceso universal a la educación y la salud. En el Perú, los movimientos sociales que exigen mejores condiciones laborales y acceso universal a servicios básicos reflejan estas demandas históricas. La lucha por derechos en sectores como educación y salud aún continúan. En conclusión, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa transformaron el mundo y sus efectos todavía resuenan. En Perú enfrentamos desafíos similares: la desigualdad, las luchas sociales y debates sobre el rol del Estado en la economía. Hemos aprendido algo. Aunque hemos progresado, las tensiones entre el desarrollo económico y la justicia social siguen siendo relevantes. ¿Deberíamos seguir esos modelos? Tal vez no literalmente, pero podemos tomar lo mejor de cada uno y adaptarlo a nuestra realidad, buscando un equilibrio entre progreso económico y equidad social. Aprender de nuestra historia es clave para no repetir errores y construir un futuro más justo.